Mi papá me contaba muchas anécdotas porque cuando nos íbamos a la labor a un cerro que se llama El Capire, que es un ejido este, de, de temporal, me iba platicando de sus vivencias. Mi abuela, como fue revolucionaria, me platicaba también de lo que vivió. Me platicó que cuando mataron al general Zapata, a ella la llevaron y le dijeron, ¿es este tu general? Y dice, pues teníamos que decir que sí. Pero digamos, en mi caso personal, para mí, Zapata sí murió ahí, porque ahí se terminó la lucha. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Hernández Aldana. Soy oriundo de este pueblo de Ticumán. Nací el 9 de enero de 1950 aquí en Ticumán, de donde soy orgullosamente vecino también, porque ahorita resido en Tlaltizapán. Yo les quisiera decir a ustedes, mis amigos, que si quieren venir aquí a Ticumán, se van a encontrar con un clima muy agradable. Mi principal actividad ahora es dedicarme al comercio, que es lo que me ha dado para subsistir. Tuve muchos trabajos como ustedes, algunos de ustedes que me están viendo han de conocer a mis antepasados, fueron campesinos, yo fui campesino. Me mandaron a trabajar a Galeana, ahí fui jardinero. De Galeana me mandaron a estudiar a México, la preparatoria. Cuando regresé me encontré pues con la noticia de que estaba la agrícola de Ticumán en pleno apogeo, y también trabajé en la agrícola de Ticumán. Después se vino el fraccionamiento y también trabajé en el fraccionamiento. Yo les conozco todo lo referente a la construcción, incluso tuve una mini empresa constructora. La albañilería, la plomería, la electricidad, la fontanería, un poco de la carpintería. Incluso aquí en el fraccionamiento de Ticumán, en 1994, me invitaron a hacer una remodelación, una sobreelevación al lago, una remodelación a la casa club, algunos andadores en la calle principal, y ahora ya me dedico al comercio porque pues ya la edad se me vino encima, yo ya no tengo la suficiente energía para seguir esos trabajos que son pesados. Mi familia es muy extensa porque tengo familiares por todos lados. Por parte de padre, mis abuelos paternos son originarios, son criollitos, como les decimos acá, de Ticumán. Con respecto a los abuelos maternos, pues mis abuelos se vinieron de Barreto. Después de la revolución se reconcentraron y se vinieron aquí en Barreto. Aquí se conocieron. Mi abuela paterna, ella también, sus orígenes vienen de Tlaltizapán y Barreto. Aquí conoció a mi abuelo y pues se hicieron del chongo, como decimos aquí en esta región, y de ahí nació mi padre. Más atrás, pues les digo, por parte de mi abuelo, toda la gente es criollita de Ticumán. Con respecto a la parte materna, pues esa colonia Alejandra fue fundada por gente italiana que mandaron traer en la época del presidente Manuel González, ¿verdad? Entonces esa gente se quedó en Barreto y les prometieron que se iban a venir a Barreto, propiamente venían para Barreto.
porque no iban para el DF ni para Puebla. Toda la comunidad iba a Barreto para que volviera a renacer los terrenos de Barreto. Pero mucha gente se fue quedando en el camino. Muchos se fueron para el Distrito Federal. Hay una colonia que se llama Colonia Aldana, que es parte del Distrito Federal. Los que llegaron aquí en tren hacia Barreto, que precisamente por ahí pasaba el tren, por el pueblo de Barreto, ahí está lo que era la vía de ferrocarril. Llegaron, pero había muchísima agua. Toda esta parte de Ticumán, Alejandra, de Barreto eran unas ciénegas, entonces ahí no podían ya construir y se fueron hacia la parte más alta, y donde encontraron un lugar idóneo es a donde ahora es la colonia la colonia Alejandra, y ahí se asentó esa comunidad italiana. Todavía existen los Soleto, los Oliveto y varias familias que todavía están ahí radicando. Con respecto a la actividad de mis padres y abuelos, siempre fue el campo, porque el que tenía ganado era rico aquí en esas épocas. Así es que, pues, más que nada al campo, como peones de los amigos o cultivando sus propios terrenos. Mi abuela sí conoció al general Zapata, porque incluso enfrente de la casa donde yo nací había un jacaloncito que le decíamos el salón. En ese salón ahí se hacían bailes y venía el general Zapata a hacer unas charreadas y después a bailar. Y venía ahí, a Ticumán. A Ticumán, venían aquí a hacer esos eventos, y pues ahí es donde mi abuela conoció al general Emiliano Zapata. Anteriormente Ticumán era muy poca gente que tenía terrenos, todo estaba repartido en los latifundios. Después de la revolución, ya ven que quedó muy poca gente, se acabó la mayoría de la gente. Entonces, cuando hicieron ese trabajo de repartir la tierra, pues a esa poca gente le fueron dando sus parcelas. Desgraciadamente, después de 10 años de lucha, los terrenos se llenaron de árboles, de maleza, y mucha gente no aceptaba trabajar en su terreno y no lo quería. Y los pocos que sí lo quisieron, bueno, pues ahora tienen sus ejidos y hasta la fecha la siguen cultivando. Cuando ya la hacienda de los Krill fue vendido a los de Aurrera, así les decían, vienen los de Aurrera. Entonces ya se formó lo que fue la agrícola Ticumán, que se dedicaban a cultivar jitomate bola, pero más el jitomate cherry y berenjena para exportación. Trabajé en la agrícola. ¿Por cuántos años? Fueron pocos, tal vez 1 año y medio, porque después vino el fraccionamiento y tuve la oportunidad también de trabajar ahí en el fraccionamiento, y fue también pocos años, unos 2 años que trabajé en los inicios del fraccionamiento, cuando se empezó a rascar lo que hoy es el lago. Cuando llegó el fraccionamiento, la situación mejoró, porque todos los amigos que se dedicaban a cultivar los terrenos se alquilaron como peones de albañiles, y como el fraccionamiento es todavía bastante grande, se necesitaba mucha mano de obra.
Entonces ahí aprendieron y se volvieron albañiles, y se volvieron fontaneros, y se volvieron plomeros, se volvieron carpinteros. Entonces cambió definitivamente, cambió el estatus de vida de los amigos del pueblo de Tucumán. En la época de hace unos, le voy a hablar de unos tal vez 40 años, había dos tipos de gente en Tucumán. Las que se sentían dueños del pueblo, que era toda la gente del centro, y los que se sentían marginados, que era la parte de la colonia Victoria, porque ellos son personas que después de la revolución, pues muchos no se quisieron ir para Guerrero, se quedaron aquí, y los gentes de Tucumán que tenían sus casitas, les prestaron terrenos en sus predios. Nosotros le decíamos sitios. Préstame tu sitio para hacer mi casita. La colonia Victoria nació el nombre porque era ayudante municipal uno de mis tíos, que se llamaba Victorio Hernández, y le dijeron: Victorio, mándalos al cerro. Entonces él les empezó a repartir sus terrenos allá en la colonia, en el cerro, así le decían, y después ya dijeron: no, pues ahí la colonia Victoria, Victoria, Victoria. Después se le cambió al nombre de colonia Victoria, ya no por Victorio, sino por Guadalupe Victoria, y así se quedó. Entonces hasta ahí eran dos tipos de gentes que había, pero ahora sí que se empezó a homologar la gente del centro con la de la colonia Victoria, empezaron a tener hijos, empezaron los hijos a tener hijos propios también, y ya las generaciones de ahora ya son una sola, ya no hay ni del cerro ni del centro, porque ya cuando la colonia Victoria se hizo fuerte, ellos se sentían dueños de la colonia y el pueblo se sentía dueño del pueblo. Pero con la homologación de los hijos, ya ahora los hijos son dueños tanto de la colonia Victoria como del centro. Así es que mejor ni ponernos a brinco con ellos, porque ahora ellos son los dueños, nuestros hijos. Debo de brindarle un sincero tributo a la gente de mi pueblo, porque es trabajadora. Hay mucha gente que aquí en el fraccionamiento se viene a trabajar, a hacer la limpieza, ayudarle a hacer algo. Les gusta trabajar. 12 años ya sabíamos ensillar los caballos, agarrábamos las sillas de montar, les echábamos los estribos en la silla, nos poníamos la silla en la cabeza y de ahí la poníamos en el caballo y amarrar el cincho, y eso eran nuestros trabajos. Los ríos estaban bien cargados de agua. El río Yautepec, que es el que tenemos aquí en el oriente, pues ahí aprendimos a nadar muchos. Fueron tiempos bonitos como niños. Como adolescentes, pues el ojito era nuestro alcahuete, porque decían las muchachas: ahorita vengo, voy a traer agua, ya se acabó. O mira, le cayó basura o le cayó X cosa a la tinaja de agua, voy a traer agua. Pero ya teníamos una cita con la pretendiente y allá nos veíamos en los ojitos de agua y ya le venimos ayudando con la cubeta y platicando. Esos eran, al menos esa fue mi adolescencia. Mi papá sí me comentaba que él sí conocía las cuevas, que incluso uno de nuestros parientes se metió a la cueva de Salitre y vio una estalagmita, y con la luz de la linterna vio que brillaba y que dijo: no, pues esta es de oro. Que agarró una piedra más grande y la golpeó y le tumbó la punta de la estalagmita. Entonces ya cuando llegó afuera vio que era simplemente cuarzo y que dice: no, eso no vale nada, y que la aventó. Pero de ahí para allá yo no entré. Sí iba yo con los amigos aquí, lo que dice en la cueva del Tecolote, porque había algunas caritas, pirinolitas, caniquitas
de culturas pasadas. Las vías de comunicación están mejor ahora, porque en la época de llamémosle mi adolescencia, lo único con lo único que contábamos era con el ferrocarril, que pasaba 2 veces al día. En la tarde pasaba a las 4 de la tarde y en la mañana a las 9 de la mañana. Eran 2 horarios y la gente del pueblo aprovechaba porque ahí ese ferrocarril era el que traía correo. Y teníamos el servicio de la Estrella Roja, que esa nada más pasaba cada hora, y había otro servicio que se llamaba Flecha Roja, pero ese nada más pasaba a la 1 de la tarde, que venía de Yautepec hacia Jojutla. Después ya un poquito más tarde, años más tarde, ya teníamos un servicio para el Distrito Federal. Estoy hablando más o menos del año 1968, que ya venía de Jojutla, un autobús México-Zacatepec, y ya nos llevaba a la Ciudad de México. Y ya, eso era en la mañana, a las 5:30 de la mañana pasaba. Y ya de regreso abordábamos el vehículo a las 5 de la tarde y ya llegamos aquí al pueblo a las 7 de la noche. O sea que ya se iba mejorando. Obviamente que en la época del presidente Salinas de Gortari ya se metieron microbuses. Estuvieron varios años en servicio el microbús. Ahora ya se cambiaron por combis y ya ha mejorado. Ya ahora hasta cada 15, 20 minutos hay servicio tanto para el norte como para el sur. Yo recuerdo que como por el año 56 o 57 eran terrenos de barro, terreno, arcilla, y como por ese año que le digo, en el 56, 57 se metió la primera carpeta de asfalto. Y recuerdo porque yo era un niño y me gustaba mucho el olor del chapopote, no sé, me atraía mucho y hasta agarraba unos pedazos y lo estaba yo oliendo. Así estuvo muchos años y obviamente que todo se va deteriorando. En la época precisamente del presidente Salinas de Gortari, hicieron el libramiento para que ya no pasaran carros grandes por acá, por esta parte del pueblo. Años después se pavimentó también la parte que va de libramiento hacia Ticumán, con concreto hidráulico también. Si quieren venir al pueblo de Ticumán, es paso obligado para ir hacia Taltizapán también y a muchas zonas de balnearios. Y van a encontrar, pues, aparte del clima agradable, hablando meteorológicamente, el clima de la convivencia con su gente. La gente es agradable, muy solícita, porque apoya a alguien que tenga algún problema. Te echo la mano, órale pues, vamos a apoyar. Y todas esas cosas, las autoridades, pues obviamente que también están para apoyar al turismo. Después del fraccionamiento, el pueblo creció, porque se vinieron muchos de otros lados, e incluso mucha gente que venía a adquirir su terreno al fraccionamiento se les hacía un poco caro y la gente les vendía sus predios ahí en el pueblo, y hay mucha gente de otros estados que tiene sus casas dentro del fraccionamiento del pueblo. Las casas que están ahora que han sido por los que han estado en Estados Unidos, es que van a trabajar y simplemente les mandan dinero.
para hacer sus casas, pero el crecimiento en sí fue por causa del fraccionamiento. El fraccionamiento fue el que atrajo a la gente al pueblo. Vuelvo a repetir, muchas se quedaron mejor a vivir en el pueblo por las condiciones del pago del servicio, porque aquí se tiene que pagar un servicio y en el pueblo no. Ahí pues ni las calles pavimentan, hay que estén así, ya que lo pavimenta el gobierno. Aquí en el fraccionamiento pues el gobierno no le mete la mano porque dice una propiedad privada, y es como creció el pueblo con gente, pero gracias al fraccionamiento, no es otra. Hay que decir lo que es, honor a quien honor merece. Sin el fraccionamiento siguiéramos metidos en el campo. Las costumbres autóctonas del pueblo de Tucumán casi no se han perdido, porque existe la charrería, existen los carnavales, existe el Día de Muertos, existe las posadas, las fiestas patronales no las hemos perdido. La preservación de las costumbres de nuestro pueblo se ha ido pasando de boca en boca. Mi abuela ponía las ofrendas y yo veía cómo se ponían las ofrendas. Yo a mis hijos les dije cómo se hacían las ofrendas, lo que llevaba, y ahora mis hijos son las que hacen las ofrendas. Obviamente que ha cambiado un poquito más el procedimiento, porque anteriormente pues era nada más una mesa con todo lo que lleva la comida. Ahora ya le ponen calaveras de azúcar, le ponen calaveras de amaranto, cuando antes nada más era el pan hecho en casa, los tlaxcales hechos por la misma gente que va a poner sus ofrendas. Las ceras eran hechas de cera, ahora ya es producto del petróleo. Antes era de cera, se iban engrosando en baños. Era una rueda como de bicicleta y se ponían muchos cordones de hilo, espabilos. Entonces con una jarrita le iban echando a cada pabilo y le iban dando vuelta a la rueda y le iban echando vuelta y vuelta y vuelta, y obviamente que en lo que daba vuelta ya se enfriaba y más. Así por eso a algunos de nuestros padres decían: tú pareces cera, te quieres engordar a puras bañadas, porque nos íbamos a bañar al ojo o al río. Ahorita vengo, abuelita, voy a bañar al ojo. Cabrón, quieres engordar como las ceras a puras bañadas. Así esos eran. Y los dichos que no se han terminado. Perdido. No, esos hay. A mí me gusta hablar con mis hijos, pero con puros dichos también, como a mí me trataban, ¿verdad? ¿Sí? Cuando me decía mi abuela, cuando digo que la burra es parda es porque traigo los pelos en la mano. ¿Sí? El que adelante no mira, atrás se queda. Y de esos tipos de dichos que pierde más el que peca, más el que pierde, el que roba, y dichos así, porque dando a saber que debemos de protegernos unos a otros, ¿verdad? Como seres humanos. Lo que se me olvidaba decir también, el típico grito de independencia también no se ha perdido, sigue dándose el grito de independencia, ya no en el lugar que corresponde, que era el Palacio Municipal, esa joya arquitectónica del siglo XX, que pues ya nada más está temblando para que no tiemble y se caiga, pero es una joya, porque la mayor parte, más bien toda la piedra que tiene el palacio, las arcadas del palacio, fue extraída de la hacienda de Xochimanca. ¿En qué año se construyó esta? En 1940 se inició el Palacio Municipal.
¿Por qué le llaman Palacio Municipal? Porque así se nos... últimamente ya le dicen Palacio Comunal, pero cuando yo fui ayudante, que fue en 1984 y 1994, siempre lo llamamos Palacio Municipal, Palacio Municipal. Me parece que de los 90 para adelante ya le llaman Palacio Comunal. Pero para mí va a seguir siempre... No era como la estrategia de que las mentiras, de tanto repetirlas, se vuelven realidades. Se vuelven realidades, tal vez. Siempre luchamos porque fuera municipio. Buscamos la manera de que fuera municipio, como hicieron otros municipios, pero la idea era esa, de que se fuera. Incluso era más bonito que el Palacio Municipal de Tlalzapán. Ahorita pues ya las nuevas remodelaciones, pero antes era una casa, el Palacio Municipal de Tlalzapán era una casa nada más, común y corriente. Mire, ese lugar donde está ubicado el mercado municipal, su dueño original fue un señor que se llamó Eligio Treque. Eligio Treque se llamaba el señor, pero después de la revolución, pues cuentan, y me contaba mi abuela, que pues para andar en la lucha había que echarse unos pegues de hierba. Entonces, cuando se termina la revolución, muchos quedaron con ese hábito, y ese señor se le hizo fácil poner unas matitas en su casa, le cayó el ejército y se lo llevaron a la cárcel, él murió en la cárcel, y el terreno se le quedó a un hermano de él que se llamaba Samuel Treque, alias La Negra, y él era un borrachito constitucionario, y alguien le hizo chanchullo, le querían quitar su terreno, e incluso ya había escrituras y todo el protocolo, pero la misma gente se le echó encima a la persona que lo quería despojar y dijo: lo voy a donar. Se lo quité porque él no puede firmar, se lo quité para donarlo, para hacer un mercado, y de ahí la gente del pueblo dijo pues que se haga mercado. Cuando llegó Lauro Ortega a decir que queríamos para el pueblo de Ticumán, dijeron el mercado, y fue como se hizo el mercado. Los locales fueron asignados a las personas que tenían ahí a un lado, estaban sus tiendas, fueron los primeros que iban a obtener un local, y después se iban a sortear y se sortearon, y ahí le entraron todos. Hay gente de los que hablábamos al principio, de los discriminados del cerro, de la colonia Victoria, también entraron a la rifa. Ahí ya no había tanta discriminación, y por eso ahora está ahí el mercado. Esa fue la forma que nació el mercado. El comercio principal eran los tendajones. En los tendajones se vendía cerveza, se vendía alcohol, se vendía mezcal, tequila, y en algunos vendían brandy para los riquillos. Pero mi tía Luz Castillo, esposa del tío Jorge Peralta, tenían su tiendita estaba había unos como 5 o 6 escalones para llegar arriba, y le decían la maroma porque cuando salían abrazados o trastraviando, se iban y se echaban sus maromas, así como la tiendita de mi tío Justino Castillo, que era bien chaparrita y tenía su rocola. La mayoría tenían rocolas y pegaban de gritos y todos, y esa canción de que en las cantinas quedó mi primavera y todo eso, pero eso era cada 8 días, cada 8 días. Era el mismo escenario, con diferentes actores, porque no todos teníamos dinero para estar ahí cada 8 días, pero de que estaban llenas cada 8 días, estaban llenas. Eran tendajones porque era cantina y había para vender cosas de tienda, el azúcar, la canelita, el café,
todas esas cosas que son necesarias. Comúnmente decíamos, ay, vete a la tiendita fulana, porque pues era más fácil decir tiendita que tendajón, pero todos eran tendajones, todos eran tendajones. Tienditas solamente la de Don Chimino, así era una tienda porque se dedicaba a vender cosas de tienda y también vendía cosas de labranza, vendía arados, vendía manceras, vendía las rejas, vendía herraduras. El primer teléfono que hubo fue ahí con Don Chimino. Anduvieron preguntando dónde colocar el teléfono, pero uno de los especificaciones era de que debía de ser una casa, un lugar honorable y de respeto, que fuera solvente. Ahí Don Chimino nunca vendió alcohol y siempre vendía cuadernos, vendía lápices, vendía cosas de la escuela, pues la primaria estaba ahí en el Palacio Municipal, no estaba donde hoy está en la calle Bonifacio García. Ahí se pasó en 1960 cuando vino Adolfo López Mateos a inaugurarla, pero era tienda y siempre ha sido tienda y nunca ha vendido alcohol, siempre se ha mantenido en ese rubro nada más de tienda. Bueno, para terminar, para amigos, y como decía un cartel ahí en mi pueblo, en el Palacio Municipal, para propios extraños, mi nombre es Isabel Hernández Aldana, me dicen Chabelo y mi sobrenombre es El Motico. Soy su amigo y como decía mi amigo y pariente Carlos Camacho Lea cuando fue presidente municipal, si quieren saber algo, pregúntenle al Motico, porque él sabe más de un huevo frito. Yo les quiero decir que no me gusta ser ni más ni menos que los demás. Simplemente soy igual que todos ustedes. Soy su amigo y muchas gracias por escucharme y por verme.